En este tutorial te voy a estar enseñando a cómo instalar Google Play Store en Windows 11 y ya no depender de la tienda de Amazon. ¿Esto para qué? Para tener variedad de apps Android ahí en nuestro Windows. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un sensacional video. Quiero destacar que este tutorial utilízalo bajo tu propio riesgo porque sin duda vamos a estar instalando lo que es el Google Play Store ahí en Windows 11. Obviamente este método infringe el acuerdo de servicios de Google Play porque no se puede utilizar ahí en Windows 11. Si bien es cierto, se utiliza lo que es el Amazon App Store, pero está totalmente limitado de ciertas apps y por lo tanto hay que destacar que esto se puede utilizar tanto en Windows 10 como en Windows 11. Hay que tener instalado lo que es el WSL2 y asegurarte de tener desinstalado el Amazon App Store si es que lo tienes. Así es que es importante destacar esto. Y bueno, vámonos ya tal cual al grano para que no se haga demasiado, porque de por sí va a ser muy largo este tutorial. Como he dicho, instalar Google Play Store ahí en Windows 11, correr apps que requieren de servicios de Google. Así es que de primera mano en disco local C necesitamos crear ciertas carpetas indispensables para alojar todo lo que vamos a estar descargando, todo el procedimiento de primera mano. Una carpeta se va a llamar Windows Subsystem Android, así como las tengo tal cual ahí enmarcadas. Otra GASWSA, que también la vamos a requerir, y otra carpeta que se va a llamar ADB. Así es que también requerimos de otra que sea la del WSA descargas. Puedes nombrarla de cualquier otro nombre, pero esto para que sea de manera más simplificada. Así es que vamos a abrir lo que es el navegador. Ya hay varias pestañas abiertas. OpenGApps, es importante destacar esta página. Todo te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Requerimos de enmarcar x86, x64 en Android con la versión 11 y el variante marcarlo como pico. Así es que es indispensable esta parte para poder descargar estos archivos, y vamos a guardar este archivo en la carpeta WSA descargas. Así es que vamos a estar guardando lo que es este folder. Es importante que necesitamos 7 zip, el descomprimidor de archivos es importante. Y bueno, después de esto vamos a irnos a lo que es el GHUD de Adelta X, que antes ya había elaborado un tutorial exhaustivo. Así es que vamos a estar descargando lo que es el zip de proyecto ahí desde su GHUD. Vamos a estar nuevamente guardándolo ahí en WSA descargas. Así es que es importante destacar esto. Y después de esto vamos a ubicarnos en lo que es el SDK Platform, que también lo había destacado ya en tutorial pasados. Así es que vamos a estar también descargando lo que es esta herramienta en la misma carpeta. Y bueno, una vez ya prácticamente enmarcado esta parte, también vamos a requerir de descargar lo que es ahí un archivo. Vamos a estar enmarcando Product ID y vamos a estar escribiendo tal cual lo que voy a estar dejando de igual manera ahí en descripción. El método es load y vamos a darle ahí en que se generen los enlaces. Vamos a estar ubicando en la parte inferior lo último para poder descargar el Subsystem for Android. Vamos a estar ahí descargándolo y obviamente el navegador nos estará enmarcando que es una aplicación maliciosa, así es que no te preocupes. Nuevamente darle ahí en descargar de todos modos para que esto se lleve a cabo. Esto también lo vamos a descargar ahí en WAC descargas, así es que vamos a estar guardando esta parte. Vamos a abrir lo que es el CMD como administrador, o si tienes Windows Terminal Preview, abrirlo de igual manera como administrador. Así es que lo primero que vamos a hacer, vamos a escribir WSL install para que esto se esté instalando. Como digo y lo he mencionado, tutorial funcional también en Windows 10, pero bajo tu propio riesgo. Siempre es importante puntos de restauración. Así es que dicho ya esta parte del WSL, que lo vamos a instalar aquí, así es que vamos a estar esperando a que se instale prácticamente todo lo necesario, descargando ahí lo que es el GUI, y vamos a esperar a que tal cual se instale todo de manera totalmente eficiente, descargando lo que es el Ubuntu, y después nos pide un reinicio porque es importante. Vamos a estar utilizando aquí la distro de Ubuntu en el WSL. Dicho eso, vamos a reiniciar, y una vez que ya tengamos reiniciado lo que es el sistema, ahora se abrirá tal cual la instalación ahí directa de Ubuntu. Ahora bien, ¿qué es lo que creamos? Un username directo y lo que es un password. Repetimos lo que es el password. Si no se ve es porque obviamente así se trabaja en una terminal de Ubuntu. Y bueno, ahora bien que ya de esta manera ya está lo que es el WSL con Ubuntu
Bien, ahora sí, son procesos totalmente muy largos, así es que quiero hacerlo todo muy explicativo. De igual manera, si se me escapa algo, abajo en descripción. Vamos a irnos a las configuraciones, porque en las configuraciones, en privacidad y seguridad, hay que enmarcar ahí las opciones para developers. Hay que tenerlo tal cual marcado en on en la instalación de diversas fuentes. Vamos a darle nuevamente en sí ahí para que esto esté correcto. Y bueno, dicho toda esta parte, vamos a tener que abrir ahora sí lo que es el 7-zip, porque es importante tenerlo ahí, no el WinRAR. Siempre el recomendable aquí es 7-zip. Vamos a ubicarnos hasta la carpeta de descargas, donde descargamos todos los archivos necesarios. Ahora bien, ahí tenemos prácticamente los 4 archivos que ya habíamos descargado. Así es que de esta manera vamos a ubicarnos en el primero. Vamos a ubicarnos en la parte de hasta abajo en un paquete que requerimos con .msix. Así es que esa parte la requerimos, importante, y vamos a darle extraer ahora, para que de esta manera ahí comience a ver todos los archivos. Vamos a copiarlo y vamos a extraerlo en una carpeta específica. ¿Cuál va a ser? La de Windows Subsystem Android. Ahí vamos a trasladar prácticamente todo. Vamos a esperar a que ya se traslade. Y bien, pues ahora bien, dicho esto, vamos a ubicarnos hasta la carpeta de Subsystem Android y ahí vamos a eliminar una carpeta. ¿Cuál va a ser? La primera, la de metadata. Vamos a eliminar esa carpeta, es importantísimo. Y luego vamos a ubicarnos en otra, la de APK Blocks, también vamos a eliminarlo. La de APK Signature, vamos a eliminarlo también. Es importante realizar estos pasos. Y hasta abajo hay un archivo .xml, también se va a ir, así es que es importante tal cual eliminar esos archivos. Y vamos a ubicarnos, vamos a dirigirnos nuevamente ahí a la ruta de la carpeta donde teníamos los archivos descargados. Vámonos a la carpeta WSHascript, así es que esa también la tenemos ya descargada. Vamos a abrir y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar todo esto y vamos a darle aquí en extraer. ¿En dónde específicamente? En la carpeta GATWSA. Esa ya la habíamos tenido descargada, así es que vamos a descomprimir ahí. Una vez que ya todo se extrajo ahí, vamos a ubicarnos básicamente nuevamente en la carpeta de descargas, porque vamos a dirigirnos hasta la carpeta de las descargas otra vez. Y este archivo que aún está comprimido, OpenGATS x86 x64, vamos a copiarlo. Pero ¿a dónde vamos a copiarlo? Ojo a continuación con la siguiente ruta: GATWSA / es hashtag o símbolo de gato, GATS igual /, así es que vamos a copiarlo hasta ahí. Y Platform Tool, ojo, también vamos a abrirlo, vamos a seleccionar todo y vamos a darle en extraer. En extraer vamos a llevarlo hasta la carpeta ADB, así es que esa también ya la hemos creado, lo llevamos hasta ahí. Ahora nos trasladamos hasta Windows Subsystem Android, la carpeta que ya teníamos antes, así es que ahí tal cual vamos a seleccionar ciertos archivos. Ojo a continuación con lo siguiente: vamos a seleccionar el archivo vendor img, también el archivo system.extec.img, system.img y product img. Estos archivos hay que seleccionarlos, hay que copiarlos y vamos a dirigirnos a la siguiente ruta, que es GATWSA / images y /. Vamos a llevarlo hasta ahí tal cual. Todo esto lo voy a estar dejando de igual manera en descripción en esas rutas específicas. Y bueno, sin duda ahí ya prácticamente ya vamos a mitad del proceso, así es que es importante que no te pierdas de cada paso. Obviamente a veces estará funcional o no, hay que realizarlo de manera exhaustiva lo que es el tutorial. Así es que ya prácticamente dicho eso, podríamos ubicarnos ahí en Ubuntu, porque ya lo tenemos instalado esta distro. Vamos a correrla como administrador. Y bueno, ahora en Ubuntu hay que llevar a cabo escribir sudo su. Vamos a escribir lo que es el password. Vamos a nuevamente ahí, vamos a dirigirnos hasta la carpeta cd min gats y vamos ahí a escribir el comando sudo apt-get update para que se estén actualizando todos los repositorios ahí. Vamos a esperar ahí, nuevamente apt-get install 2 unit y vamos a darle también ahí en llevar a cabo esto, un enter para que se instale. Así es que es importante contemplar esto. Y después apt-get install un zip y lzip. Así es que esto es importante, son ahí comandos indispensables. Te lo voy a estar dejando abajo en descripción si es que se te escapa. Y bueno, ya tal cual, cuando realicemos esto voy a tener un notas, el cual también va a estar abajo en descripción. Vamos a ir copiando lo que son estos comandos
2 unis stem y bueno, también el de extraer las g-hats.pico y montar las imágenes, también el comando para variables. Todos estos los vas a estar copiando así tal cual. Obviamente es válido tenerlo en el bloc de notas para empezar a copiarlos ahí, para que no tengamos ninguna clase de error. Así es que, sin duda, como he dicho, ya una vez que tengamos esta parte, ahora vamos a escribir lo que es extraer g-hats.pico.sh y obviamente cada uno de estos comandos que, como he destacado, te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Y ahora sí vamos a dirigirnos a disco local C en la carpeta GAXWSA. Bien, ya estando ahí en la carpeta de imágenes, bueno, vamos a ubicarnos ahí. Tenemos ya los archivos que antes habíamos ahí tal cual trasladado. Así es que estos archivos son importantes. Vamos a darle en copiar. Estos archivos vamos a llevarlos hasta otra ruta en disco local C en Windows, un System, Android, la carpeta que teníamos ahí tal cual. Y vamos a pegarlos tal cual afuera desde cualquier carpeta, no un específico. Vamos a trasladarlos ahí. Vamos a reemplazar estos archivos y vamos a ubicarnos nuevamente en disco local C. Vamos a ubicarnos en GAXWSA. Y bien, ahora bien, ya estando aquí en la carpeta Mix. Esa carpeta es importante tener este archivo de kernel. ¿Por qué? Porque lo vamos a copiar. Así es que vamos a llevarlo tal cual ahí en disco local C. Vamos a ubicarnos nuevamente en Windows, su System, Android. Y mira, acá vamos a ubicarnos en la carpeta llamada Tools. Ahí tenemos un archivo que se llama kernel. Bueno, pues ahora, por ejemplo, vamos a darle en punto, vamos a renombrarlo .bat. ¿Para qué? Para que de este modo estemos pegando el archivo de kernel que teníamos en la carpeta GATS. Así es que ahí lo tenemos. De esta manera ya se hace correctamente. Y bien, ya casi, muy pronto, porque ahora vamos a correr nuevamente un CMD o también Windows Terminal Preview como administrador. CMD o Windows Terminal Preview, como tú lo quieras. Vamos a ubicar y vamos a abrir lo que es desde ahí un PowerShell, una ventana de PowerShell. En realidad se haría más fácil ya poder encontrar lo que es PowerShell desde ahí, pero pues tal cual, ejecutar un PowerShell. Y ahora bien, ya dicho y establecido esto, vamos a copiar lo que es otro comando que te lo voy a estar dejando también abajo en descripción, básicamente para instalar lo que es el paquete indispensable para que se puedan correr lo que es el Google Play Store ahí. Y vamos a esperar a que se termine ese proceso. Realizado este paso, cerramos ahí y ahora ya después de esto abrimos lo que es el Windows Subsystem for Android. Así es que vamos a tal cual a abrirlo. Ahora bien, vamos a enmarcar como en esta ocasión como continuo y no como una necesidad. Así es que vamos a tenerlo como continuo. Vamos a activar el modo para desarrollador, que es importante. Vamos a abrir lo que es archivo y vamos a desmarcar lo que es el compartir diagnósticos y datos. Vamos a darle en continuar. Y bueno, acá se empieza a abrir lo que es el Subsystem for Android. Por ahí se vio un poco más acerca de Google Play Store. Se estaría actualizando ahí las librerías. Y bien, ya de este modo, ya prácticamente lo tenemos ahí. Habría que hacer un procedimiento que ya habíamos realizado antes con el símbolo, con el CMD o con Windows Terminal en un tutorial pasado, que es ubicarnos hasta una ruta que es CD, ADB, y en ADB realizar la conexión con la IP. Con la IP que teníamos ahí, un tutorial. Esta prácticamente es lo mismo como antes lo habíamos realizado. SD, nuevamente ADB. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Una vez entrando en ADB, vamos a conectarnos hasta la IP que tenemos habilitada. Si es que no nos aparece, bueno, pues debemos darle en refrescar para que estemos ahí copiando lo que es la IP correcta. Ahora bien, después de esto, vamos a darle ahí en Connect. Vamos a darle un enter para que se conecte. Y ahora bien, ya una vez conectado, vamos a escribir lo siguiente, que es ADB shield. Y después de esto, vamos a escribir lo que es pues su, y ahora sí ya es totalmente ahí un usuario root y setem force y el 0. Así es que dicho eso, ya de esta manera estamos del otro lado, porque ahora bien ya podremos tener ahí, localizamos Play Store. Así es que nos ubicamos ahí y sí, Google Play Store. Ya de esta manera nos estará pidiendo lo que es el acceso a nuestra cuenta, llámese por correo, llámese por número de teléfono. Así es que de esta manera lo tendríamos ahí. Así es que ya lo sabes, te voy a estar dejando
muchísimo más fuentes abajo en descripción, todas las librerías que se han utilizado, los comandos, notas indispensables ahí. Ya puedes instalar cualquier aplicación sin ninguna clase de limitantes, porque recordemos que desde Amazon App Store apenas y hay 50 y hay demasiadas limitaciones, que ser insider con Estados Unidos, demasiadas limitaciones. Así es que, como he dicho, esto es algo que infringe sin duda esta clase de políticas, pero ya se puede realizar gracias a DeltaX. Así es que puedes descargar desde, por ejemplo, Reddit, desde instalar, por ejemplo, YouTube ahí como aplicación, instalar cualquier clase de juego que utilizara lo que son los servicios de Google Play. Así es que ahí tal cual lo tendríamos. Y finalmente yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita. Nos veremos hasta la próxima. Seguramente este video se alargó demasiado. Master Tutos fuera. Peace out.